Creciendo, siempre sentí que yo era la responsable. Mi hermano, Jason, en cambio, vivía como si nada pudiera tocarlo. Nuestros padres solían bromear diciendo que yo era el alma vieja, mientras que él era el espíritu libre. Él era de esos chicos que se saltaban la escuela para ir a la playa, mientras yo me quedaba en casa, asegurándome de que se hiciera la colada o ayudando a mi mamá con la cena. Incluso de adultos, esa dinámica nunca cambió realmente. Yo fui a la universidad, conseguí un trabajo, me establecí, mientras que Jason, bueno, él saltaba de un trabajo sin mucha convicción a otro, siempre soñando con la próxima gran aventura que nunca llegaba a materializarse. Nuestra familia no era rica, pero teníamos algo que el dinero no podía comprar: nuestra herencia. Algo que nos conectaba con el pasado, con las personas que nos precedieron. Era una reliquia familiar, un anillo. Se había transmitido de generación en generación, de madre a hija, de abuela a nieta, siempre como símbolo de fuerza, resistencia y amor. Mi abuela lo había llevado el día de su boda. Mi madre lo llevó cuando dio a luz a mí, y siempre había imaginado que algún día sería mío, tal como se había pasado a mi madre antes que a mí. Jason no lo veía de la misma manera. Para él, el anillo no era una pieza de la historia familiar. Era simplemente un pedazo de metal, y nada más. Recuerdo la primera vez que lo oí hablar sobre él. Yo tenía unos 16 años, y él ya estaba en sus 20, descansando en el sofá con sus amigos, hablando de vender cosas inútiles para financiar su próximo viaje. Lo oí reírse del anillo, llamándolo una vieja roca brillante. Eso me dolió en ese momento, pero lo descarté como típico de Jason, sin entender lo que realmente importaba. Pensé que crecería y llegaría a apreciar lo que ese anillo simbolizaba para nuestra familia. Pero no podía haber estado más equivocada. Con el paso de los años, la tensión entre nosotros creció. No quería ser yo quien señalara lo obvio, pero cada vez que Jason tomaba otra decisión imprudente, sentía como si cargara con el peso de la familia sobre mis hombros. Intenté ignorarlo, vivir mi vida sin hacer de él el centro de todo, pero no podía quitarme la sensación de que el legado de nuestra familia se me escapaba de las manos. Ese anillo no era solo una reliquia, era un recordatorio de dónde veníamos, de los sacrificios que hicieron nuestros antepasados. No quería que eso se olvidara, y mucho menos que se vendiera por dinero rápido para financiar experiencias de vida. Cuando Jason dio la noticia por primera vez, yo estaba en shock. Acababa de regresar a casa después de una larga semana de trabajo, exhausta y esperando un fin de semana tranquilo. Pero al entrar en la sala, encontré a Jason sentado en el sofá, desplazándose en su teléfono, con una actitud excesivamente satisfecha. Su novia, Tanya, estaba a su lado, riéndose de algo en su propio teléfono. Estaba a punto de preguntarles si querían cenar cuando Jason, de forma casual, soltó la bomba. ¿Saben? Vendí el anillo, dijo, sin siquiera levantar la vista del teléfono. Me quedé paralizada sin estar segura de haberlo oído bien. ¿Qué quieres decir con que vendiste el anillo?, pregunté, con la voz tensa por la incredulidad. Finalmente, Jason levantó la mirada, mostrándome una de sus sonrisas características. Sí, lo vendí, y a un precio bastante bueno, por cierto. Tanya y yo nos vamos de viaje a Bali el próximo mes, y pensé, ¿por qué no? Es solo un pedazo de metal, ¿no? No es que tenga un gran valor sentimental. Mi corazón se hundió en mi estómago. Mis dedos temblaban mientras trataba de procesar lo que decía. ¿Lo vendiste? ¿Realmente vendiste la reliquia familiar de nuestra familia? Él se encogió de hombros, sin inmutarse ante mi evidente angustia. Es solo una cosa, María. Estás exagerando. De todas maneras, nunca iba a ser tuya. No podía creer lo que oía. Él lo trataba como si fuera un objeto insignificante, como un baratijo roto que se podía reemplazar por la próxima cosa brillante que llamara su atención. Nunca había sentido tanta furia en mi vida. No me importa lo que pienses, dije.
tratando de controlar la ira que se acumulaba dentro de mí. Ese anillo es parte de nuestra historia. Vale más de lo que tú podrías entender. Jason puso los ojos en blanco, claramente desinteresado en el peso emocional que yo le daba. Lo que sea, María. No es gran cosa. Nos vamos de vacaciones. Deberías aprender a relajarte y no tomarte todo tan en serio. Volvió su atención a su teléfono, como si yo ni siquiera estuviera en la sala. Quería gritar, quería sacudirlo, hacerlo ver lo que acababa de hacer. Pero sabía que eso no funcionaría. Jason siempre había sido terco, y una vez que tomaba una decisión, no había forma de cambiarla. Y en ese momento, me di cuenta de que, si quería recuperar el anillo, tendría que hacerlo yo misma. Nadie más se preocuparía lo suficiente como para arreglar esto. Todo dependía de mí. Me quedé allí, mirándolo a él y a su despreocupada sonrisa, tratando de reprimir las lágrimas de frustración que amenazaban con caer. Él no lo entendía. No entendía la importancia de lo que acababa de desechar. Respiré hondo, sintiendo el peso de la decisión posarse sobre mí. Iba a recuperar el anillo. No me importaba lo que costara. Los siguientes días pasaron como una mezcla de incredulidad. No dejaba de reproducir en mi mente ese momento en el que Jason mencionaba de manera tan casual que había vendido el anillo. Pensé que estaba en shock, pero rápidamente se transformó en una fría furia que se negaba a desvanecerse. No podía entender cómo podía simplemente desechar algo tan valioso, algo que significaba tanto para todos nosotros. Y entonces lo comprendí. No se trataba solo del anillo. Se trataba de lo que él representaba. Actuaba como si las cosas que para mí, para nuestra familia, fueran importantes, no valieran nada. Siempre supe que Jason era descuidado. Pero esto era algo distinto. No podía dejarlo pasar, no esta vez. No podía simplemente quedarme de brazos cruzados y dejar que se saliera con la suya de manera tan irresponsable. Pero, ¿qué podía hacer? Él lo había vendido y se había ido. ¿O acaso no? La idea comenzó a formarse casi de inmediato en mi mente. Conozco a Jason y sabía que no lo había pensado bien. Si tan solo lo hubiera vendido en una casa de empeño, podría encontrarlo. Solo necesitaba rastrear dónde lo había vendido y podría recomprarlo. Parecía imposible, pero era la única solución que veía. Y si lograba recuperarlo, tal vez, solo tal vez, le daría una lección que no olvidaría. Empecé llamando a varias casas de empeño, preguntando si alguien había vendido recientemente una joya que coincidiera con la descripción del anillo. La mayoría de las respuestas fueron desestimatorias, pero insistí, dando los detalles una y otra vez. Finalmente, conseguí una pista. Un hombre llamado Robert había vendido un anillo exactamente igual a un joyero de la ciudad, pero el trato se había cerrado semanas atrás. Colgué el teléfono, inundada por una mezcla de alivio y frustración. ¿Semanas atrás? Eso significaba que ya podría estar perdido, pero aún había una oportunidad. Pasé las siguientes horas investigando al joyero que lo había comprado. No fue fácil. Las pequeñas tiendas a menudo no dejan mucho rastro en papel. Pero no me rendí. No podía. Necesitaba recuperar ese anillo. Cuando logré rastrear al dueño del negocio, mi mente estaba decidida. Iba a reunirme con él en persona. Le explicaría lo que ese anillo significaba para mí y mi familia. Y lo compraría de vuelta si es que aún no se había ido para siempre. No aceptaría un no por respuesta. Al día siguiente, me dirigí a la joyería. Era un lugar pequeño, escondido en una calle tranquila de la ciudad. El timbre sobre la puerta sonó al entrar, y el leve aroma a madera antigua y metal me recibió. El hombre detrás del mostrador, un tipo de mediana edad con canas y una expresión escéptica, levantó la vista de sus papeles cuando me acerqué. ¿Puedo ayudarte?, preguntó, con una voz casi desinteresada. Estoy buscando una reliquia familiar, dije, intentando mantener mi voz firme. Es un anillo. Me dijeron que se vendió aquí recientemente. El hombre arqueó una ceja. Un anillo, ¿eh? Aquí pasan muchos anillos.
Tendrás que ser más específica. Me incliné con el pulso acelerado. Es un anillo antiguo, transmitido de generación en generación. Tiene un gran valor sentimental. Es muy importante para mí y necesito encontrarlo. Me estudió por un momento, claramente evaluando si era solo otra persona tratando de conseguir algo barato. Ya veo. ¿Y qué te hace pensar que lo tengo? Sé que se vendió aquí, afirmé con decisión. Solo necesito saber dónde está ahora. Su expresión se suavizó un poco. Mira, si es realmente tan importante, revisaré los registros para ti, pero sin promesas. Puede que ya se haya ido hace tiempo. Asentí, con las manos temblorosas pero decidida. Se retiró a la parte de atrás, y yo me quedé allí, tratando de calmar mis nervios. ¿Realmente estaba haciendo esto? ¿De verdad perseguiría una pieza de joyería para arreglar algo que Jason había destrozado tan descuidadamente? No podía dar marcha atrás. No ahora. Cuando regresó, llevaba en la mano un papel y una leve mueca en el rostro. «Tienes suerte», dijo, «pero te costará». Sentí mi corazón latir desbocado. «¿Cuánto?». Me dio una cifra que hizo que mi estómago se hundiera. Era elevado, pero no me importaba. Si significaba recuperar el anillo, encontraría la manera. Le entregué el dinero sin dudar. Asintió, dándome el recibo y una cajita pequeña con el anillo en su interior. No pude evitar contener la respiración mientras lo abría. Allí estaba, el anillo de mi abuela, el que mi madre llevó cuando yo nací. Era tan hermoso como lo recordaba, y mi furia se encendió de nuevo. Jason había vendido esto. No tenía idea de lo que había arrebatado. En el momento en que lo sostuve en mis manos, una mezcla de triunfo y amargura me invadió. Lo había logrado. Pero la sensación no estaba completa. Aún no. Jason seguía por ahí, actuando como si todo volviera a la normalidad. Tenía que aprender que había consecuencias para sus acciones. Sonreí para mis adentros mientras comenzaba a formarse un plan. No había terminado aún. Durante los primeros días después de recuperar el anillo, no pude evitar sentir un torrente de triunfo cada vez que lo miraba. Pero eso no era suficiente. Todavía no. El desdén casual de Jason hacia todo lo que ese anillo representaba, todo lo que nuestra familia había construido, se quedó conmigo como un peso en el pecho. Tenía que aprender. Tenía que saber que esto no era solo acerca del anillo. Se trataba de respeto. Se trataba de comprender el valor de lo que se había transmitido de generación en generación y de cómo su descuido nos había afectado a todos. Y ahora, no iba a dejar que regresara a mi vida y actuara como si nada hubiera pasado. Sentí que la ira volvía a crecer. Pero esta vez no era solo dolor. Era una determinación profunda y latente. Iba a asegurarme de que pagara por lo que había hecho, y no me detendría hasta que él entendiera la magnitud de sus acciones. Eso significaba tomar el control, y el primer paso era localizarlo. No tenía idea de dónde estaban Jason y Tanya en ese momento. Se habían ido de viaje unos días después de que él vendiera el anillo. Según su última publicación, se suponía que estaban en Bali, disfrutando, publicando fotos de aguas cristalinas y resorts lujosos. Pero a mí no me importaba. Podría estar a medio mundo de distancia y para mí no importaba. Yo tenía el anillo de vuelta, y ahora me aseguraría de que él no pudiera simplemente dejar pasar esto. El primer paso era conseguir una copia de su billete de regreso. Conozco bien a Jason. Sabía que probablemente había reservado su vuelo en línea, con alguna aerolínea de bajo costo. No perdí tiempo. Mientras tenía el anillo en mi poder, también tenía acceso a sus correos electrónicos y tenía bastante claro cuál era su contraseña. Nunca la había cambiado, y yo había sido la que se la configuró. No me tomó mucho encontrar los detalles de su vuelo de regreso. Al ver la confirmación de la reserva, un plan comenzó a formarse en mi mente. Había estado tan satisfecho con su viaje, con la idea de que no necesitaba nada de nadie y de que el dinero no importaba. Pues ahora, yo haría que importara. Inicié sesión en el sitio web de la aerolínea
y fui navegando por las opciones para modificar su reserva. Se sentía extraño, incluso una violación, pero rápidamente deseché cualquier duda. Tenía todo el derecho a hacerlo. Él había vendido la reliquia familiar. Tenía que aprender una lección. Cuando vi la opción de cancelar vuelo, no dudé. La pulsé. Por un momento, me quedé mirando la pantalla con la confirmación frente a mí. Tus cambios han sido confirmados. Vuelo cancelado. Mi corazón latía con fuerza, pero no iba a cuestionarme. Sonreí para mis adentros al imaginar su cara cuando intentara llegar al aeropuerto y descubriera que su vuelo había sido cancelado sin previo aviso. No podría regresar. La actitud despreocupada que mostró con el anillo ahora le volvería en contra. Pero eso no era todo. Conocía a Jason. No era de los que se rinden tan fácilmente. Esperaba que tratara de escabullirse de alguna manera, ya sea pidiendo un reembolso o tratando de conseguir otro vuelo en el último minuto. Estaría furioso, pero yo no me iba a detener. Pasé las siguientes horas meditando sobre mi decisión, repasando cada detalle, imaginando la reacción de Jason. Pensé en cómo me llamaría, exigiendo saber por qué había hecho esto, gritándome, tal vez incluso acusándome de arruinar sus vacaciones. La idea me llenaba de una extraña satisfacción. Necesitaba que enfrentara las consecuencias de sus acciones. Y entonces, justo cuando estaba a punto de dejarme llevar por mis pensamientos, sonó mi teléfono. Sabía exactamente quién era. Jason. Dejé que sonara 2 veces antes de contestar. ¡María!, gruñó casi en un tono amenazador. ¿Qué demonios hiciste? Su voz estaba tensa de rabia y hizo que mi estómago se revolviera con una mezcla de miedo y emoción. Ya estaba furioso. Perfecto. ¿Qué quieres decir?, pregunté, intentando sonar inocente, aunque no lo era. ¿Pasó algo? No actúes tonto, replicó. No puedo subir a mi vuelo. He estado esperando en el aeropuerto por horas y me dijeron que fue cancelado. ¿Qué demonios hiciste, María? Podía escuchar su frustración a través del teléfono y por un momento sentí una oleada de poder. Este era el momento que había estado esperando. Bueno, supongo que no vas a ir a ningún lado tan pronto, dije, manteniendo mi voz calmada. Tu vuelo ha sido cancelado. Hubo una larga pausa al otro lado de la línea. Casi podía sentir el calor de su enfado. ¿Lo cancelaste?, dijo con incredulidad. ¿Estás loca? Curioso, respondí. Estaba a punto de preguntarte lo mismo cuando vendiste la reliquia de nuestra familia. Lo oí tomar un respiro agudo. Ya te dije que no es gran cosa. Es solo un anillo, María. No, Jason, no es solo un anillo. Es parte de la historia de nuestra familia, y no tenías derecho a venderlo. Mi voz comenzó a temblar con la fuerza de las palabras que le lanzaba. ¿Pero dices que no tenías derecho? Jason se burló. ¿Y tú qué derecho tienes para cancelar mi vuelo? ¿Te das cuenta de cuánto dinero he gastado en este viaje? Ahora no puedo regresar a casa. Estás siendo completamente irracional, contesté con un filo cortante. No podía detener el tono áspero en mi voz. ¿Irracional? ¿Crees que yo soy irracional? Vendiste parte del legado de nuestra familia, y ahora tú dices que soy irracional. Tienes que dejar de hacerte la víctima. ¡Jesús, María!, exclamó, y pude oír cómo arrojaba algo con frustración. Estás loca. Has arruinado mis vacaciones, mis planes, todo mi viaje. ¿No te importa que lo hayas cagado todo? Me reí, con una risa amarga y fría. Todavía no lo entiendes, ¿verdad, Jason? Has arruinado las cosas para mí, para todos nosotros. Vendiste ese anillo como si no fuera nada, y ahora te quejas porque he dejado claro que tus acciones tienen consecuencias. Hubo una larga pausa, y pude sentir el peso del silencio entre nosotros. Finalmente, volvió a hablar, con un tono bajo y lleno de veneno. ¿Crees que has ganado, ¿Crees que me has enseñado alguna lección? ¿Crees que voy a volver arrastrándome y disculpándome contigo? Pues olvídalo. Tú eres quien ha perdido, no yo. No voy a regresar. Lo arreglaré a mi manera.
Pero ten en cuenta esto. Tú fuiste la que lo arruinó todo. Sus palabras dolieron, pero no lo dejé ver. Había conseguido lo que quería. El anillo estaba de nuevo en mis manos. Y ahora él tenía que enfrentar las consecuencias de sus propias decisiones descuidadas. Sentí cómo la satisfacción se acumulaba dentro de mí. Una silenciosa sensación de victoria al haber tomado el control de la situación. Y entonces lo comprendí. No había terminado lo que había comenzado. Colgué el teléfono, con el corazón latiendo con fuerza, y una oleada de adrenalina me inundó. No solo quería recuperar el anillo, quería que él entendiera realmente la magnitud de lo que había hecho. Había tomado algo irreemplazable, algo que significaba el mundo para mí, y lo había tratado como si no tuviera más valor que un cupón de comida rápida. No iba a dejarlo salir tan fácilmente. Me ocurrió un pensamiento. Algo simple, pero devastador. ¿Y si los planes de Jason no se limitaban solo a las vacaciones? ¿Y si había planeado usar el dinero de la venta del anillo para financiar algo aún más grande? ¿Y si esto no era más que otro ejemplo de su manera de tomar sin pensar? Siempre había sido el tipo de persona que creía poder tomar de la familia sin sufrir consecuencias reales. Ahora, me aseguraría de que entendiera que esas consecuencias no se desvanecerían tan fácilmente. Saqué mi teléfono y volví a abrir la reserva de su vuelo. Esta vez, no solo cancelé su billete de regreso, busqué vuelos disponibles desde Bali que pudieran reservarse de inmediato. Había uno, caro, pero que lo enviaría directamente a los Estados Unidos. Pero no me detuve allí, lo reservé para mí. Sabía exactamente lo que Jason haría. Intentaría echarme la culpa, acusarme de ser cruel y mezquina, pero la verdad era que él no tenía idea de lo que era estar del otro lado de la traición. Ni siquiera había pensado en cómo sus acciones me afectaban a mí. Pensaba que el anillo era desechable. Pensaba que yo también lo era. Pues ahora iba a probarle a él esa misma sensación. Presioné el botón de confirmar y me envié el correo de confirmación a mí misma, un giro cruel en toda la situación. Jason regresaría y encontraría que su vuelo no solo había sido cancelado, sino que alguien ya había ocupado su asiento. Me recosté, casi aturdida, al darme cuenta de que había cruzado la línea. Pero de alguna manera no me sentía mal. Se sentía necesario. Jason había tomado algo irreemplazable de mí, y ahora él sentiría las consecuencias de su descuido. Sus vacaciones, su libertad, iban a detenerse de forma abrupta y humillante. Y ya no se trataba ni siquiera del anillo. Se trataba de que él finalmente comprendiera que las acciones tienen un efecto dominó. Sus decisiones no solo le afectaban a él. El sonido de un nuevo mensaje en mi teléfono me devolvió al presente. Era Jason. Lo abrí de inmediato, sabiendo que no serían buenas noticias. ¿Por qué demonios hiciste esto?, decía el mensaje. Estoy atrapado aquí. ¿Crees que no voy a enterarme de lo que hiciste? Más te vale que llegue a casa pronto. Te arrepentirás de esto. Sonreí para mí misma, mirando sus palabras llenas de ira. Esto era exactamente lo que quería. Dejé el teléfono a un lado, respiré profundo y me dirigí hacia el anillo que aún descansaba en mi escritorio. Era la única pieza de la historia de nuestra familia que Jason había intentado borrar, y ahora lo tenía de vuelta. Y no solo eso, sino que me había asegurado de que él nunca olvidara lo que había hecho. Por los primeros días después de recuperar el anillo, no pude evitar sentir una oleada de triunfo cada vez que lo miraba. Pero eso no era suficiente. Aún no. La indiferencia casual de Jason hacia todo lo que ese anillo representaba, todo lo que nuestra familia había construido, seguía pesando en mi pecho. Tenía que aprender. Tenía que saber que esto no se trataba solo del anillo. Era una cuestión de respeto, de comprender el valor de lo que se había transmitido de generación en generación, y de cómo su irresponsabilidad nos había afectado a todos. Y ahora, no iba a dejar que él regresara a mi vida y actuara como si nada hubiese pasado. Sentía que la ira volvía a crecer.
Pero esta vez no era solo dolor, era una determinación profunda y latente. Iba a asegurarme de que él pagara por lo que había hecho, y no me detendría hasta que comprendiera la magnitud de sus acciones. Eso significaba tomar el control, y el primer paso era localizarlo. No tenía idea de dónde estaban Jason y Tanya en ese momento. Se habían ido de viaje unos días después de que él vendiera el anillo. Según su última publicación, se suponía que estaban en Bali, viviendo la vida, publicando fotos de aguas cristalinas y resorts lujosos. Pero a mí no me importaba. Podría estar a medio mundo de distancia y para mí no importaba. Yo tenía el anillo de vuelta, y ahora me aseguraría de que él no pudiera simplemente dejar pasar esto. El primer paso fue conseguir los detalles de su billete de regreso. Conozco bien a Jason y sabía que probablemente había reservado su vuelo en línea, con alguna aerolínea de bajo costo. No perdí tiempo. Mientras tenía el anillo en mi poder, también tenía acceso a sus correos electrónicos, y tenía una buena idea de cuál era su contraseña. Nunca la había cambiado, y yo fui la que se la configuró. No tardé en encontrar los detalles de su vuelo de regreso. Al ver la confirmación de la reserva, un plan comenzó a formarse en mi mente. Él había estado tan satisfecho con su viaje, actuando como si no necesitara nada de nadie, como si el dinero no importara. Pues ahora, yo iba a hacer que importara. Inicié sesión en el sitio web de la aerolínea y fui explorando las opciones para modificar su reserva. Se sentía extraño, casi como una violación, pero rápidamente descarté cualquier duda. Tenía todo el derecho a hacerlo. Él había vendido la reliquia de nuestra familia. Tenía que aprender una lección. Cuando vi la opción cancelar vuelo, no dudé. La presioné. Por un momento, me quedé mirando la pantalla con la confirmación ante mí. Tus cambios han sido confirmados. Vuelo cancelado. Mi corazón latía con fuerza, pero no me cuestioné. Sonreí para mí misma al imaginar su cara cuando intentara llegar al aeropuerto y descubriera que su vuelo había sido cancelado sin previo aviso. No podría regresar. La actitud despreocupada que mostró respecto al anillo ahora le volvería en contra. Pero eso no fue todo. Sabía que Jason no era de los que se quedan de brazos cruzados. Esperaba que intentara escabullirse de alguna forma, ya sea solicitando un reembolso o tratando de conseguir otro vuelo a último minuto. Estaría furioso, pero yo no me iba a detener. Pasé las siguientes horas repasando mi decisión, analizando cada detalle, imaginando la reacción de Jason. Pensé en cómo me llamaría, exigiendo saber por qué había hecho esto, gritándome, tal vez incluso acusándome de arruinar sus vacaciones. La idea me llenó de una extraña satisfacción. Necesitaba que enfrentara las consecuencias de sus actos. Y justo cuando estaba a punto de dejarme llevar por esos pensamientos, sonó mi teléfono. Sabía exactamente quién era. Jason. Dejé que sonara 2 veces antes de contestar. ¡María!, gruñó casi amenazador. ¿Qué demonios hiciste? Su voz estaba tensa de rabia y hizo que mi estómago se revolviera con una mezcla de miedo y emoción. Ya estaba furioso. Perfecto. ¿Qué quieres decir?, pregunté, intentando sonar inocente, aunque no lo era. ¿Pasó algo? No actúes tonto, replicó. No puedo subir a mi vuelo. He estado esperando en el aeropuerto por horas y me dijeron que fue cancelado. ¿Qué demonios hiciste, María? Podía escuchar su frustración a través del teléfono y por un momento sentí una oleada de poder. Este era el momento que había estado esperando. Bueno, supongo que no vas a ir a ningún lado tan pronto, dije, manteniendo mi voz calmada. Tu vuelo ha sido cancelado. Hubo una larga pausa en el otro lado. Casi podía sentir el calor de su enfado. ¿Lo cancelaste?, dijo con incredulidad. ¿Estás loca? Curioso, respondí. Estaba a punto de preguntarte lo mismo cuando vendiste la reliquia de nuestra familia. Lo oí tomar un respiro agudo. Ya te dije que no es gran cosa. Es solo un anillo, María. No, Jason. No es solo un anillo. Es parte de la historia de nuestra familia, y no tenías derecho a venderlo.
Mi voz comenzó a temblar por la fuerza de mis palabras. ¿Pero qué derecho tienes tú para cancelar mi vuelo? ¿Te das cuenta de cuánto dinero he gastado en este viaje? Ahora no puedo regresar a casa. Estás siendo completamente irracional, contesté con tono cortante. No pude evitar el filo en mi voz. ¿Irracional? ¿Crees que soy irracional? Vendiste parte del legado de nuestra familia, y tú me acusas de ser irracional. Deja de hacerte la víctima. ¡Jesús, María!, exclamó, y pude oír cómo tiraba algo con frustración. Estás loca. Has arruinado mis vacaciones, mis planes, todo mi viaje. ¿No te importa que lo hayas arruinado todo? Me reí, una risa amarga y fría. Todavía no lo entiendes, ¿verdad, Jason? Has arruinado todo para mí, para todos nosotros. Vendiste ese anillo como si no fuera nada, y ahora te quejas porque he dejado claro que tus acciones tienen consecuencias. Hubo una larga pausa, y pude sentir el peso del silencio entre nosotros. Finalmente, volvió a hablar con un tono bajo y lleno de veneno. ¿Crees que has ganado, ¿Crees que me has enseñado alguna lección? ¿Crees que voy a volver arrastrándome y disculpándome contigo? Pues olvídalo. Tú eres quien ha perdido, no yo. No voy a regresar. Lo arreglaré a mi manera. Pero ten en cuenta esto. Tú fuiste la que lo arruinó todo. Sus palabras dolieron, pero no lo dejé ver. Había conseguido lo que quería. El anillo estaba de nuevo en mis manos, y ahora él tenía que enfrentar las consecuencias de sus propias decisiones descuidadas. Sentí cómo la satisfacción se acumulaba dentro de mí, una silenciosa sensación de victoria al haber tomado el control de la situación. Y entonces lo comprendí. No había terminado lo que había comenzado. Colgué el teléfono, con el corazón latiendo con fuerza y una oleada de adrenalina inundándome. No solo quería recuperar el anillo, quería que él entendiera realmente la magnitud de lo que había hecho. Había tomado algo irreemplazable, algo que significaba el mundo para mí, y lo había tratado como si no tuviera más valor que un cupón de comida rápida. No iba a dejarlo salir tan fácilmente. Me ocurrió un pensamiento, algo simple, pero devastador. ¿Y si los planes de Jason no se limitaban solo a las vacaciones? ¿Y si había planeado usar el dinero de la venta del anillo para financiar algo aún mayor? ¿Y si esto no era más que otro ejemplo de su manera de tomar sin pensar? Siempre había sido el tipo de persona que creía poder tomar de la familia sin sufrir consecuencias reales. Ahora, me aseguraría de que entendiera que esas consecuencias no se desvanecerían tan fácilmente. Saqué mi teléfono y abrí de nuevo la reserva de su vuelo. Esta vez, no solo cancelé su billete de regreso. Busqué vuelos disponibles desde Bali que pudieran reservarse de inmediato. Había uno caro, pero que lo enviaría directamente a los Estados Unidos. Pero no me detuve allí. Lo reservé para mí. Sabía exactamente lo que Jason haría. Intentaría culparme, acusarme de ser cruel y mezquina, pero la verdad era que él no tenía idea de lo que era estar del otro lado de la traición. Ni siquiera había pensado en cómo sus acciones me afectaban. Pensaba que el anillo era desechable. Pensaba que yo también lo era. Pues ahora, él iba a probar esa misma sensación. Presioné el botón de confirmar y me envié a mí misma el correo de confirmación, un giro cruel en toda la situación. Jason regresaría y encontraría que su vuelo no solo había sido cancelado, sino que alguien ya había ocupado su asiento. Me recosté, casi aturdida, al darme cuenta de que había cruzado la línea. Pero de alguna manera, no me sentía mal. Se sentía necesario. Jason había tomado algo irreemplazable de mí, y ahora él sentiría las consecuencias de su irresponsabilidad. Sus vacaciones, su libertad, iban a detenerse de forma abrupta y humillante. Y ya no se trataba ni siquiera del anillo. Se trataba de que él finalmente comprendiera que las acciones tienen un efecto dominó. Sus decisiones no solo le afectaban a él. El sonido de un nuevo mensaje en mi teléfono me devolvió al presente. Era Jason. Lo abrí de inmediato sabiendo que no serían buenas noticias. ¿Por qué demonios hiciste esto?, decía el mensaje. Estoy atrapado aquí.
¿Crees que no voy a enterarme de lo que hiciste? Más te vale que llegue a casa pronto. Te arrepentirás de esto. Sonreí para mí misma, mirando sus palabras llenas de ira. Esto era exactamente lo que quería. Dejé el teléfono a un lado, respiré hondo y me dirigí hacia el anillo que aún descansaba sobre mi escritorio. Era la única pieza de la historia de nuestra familia que Jason había intentado borrar, y ahora lo tenía de vuelta. Y no solo eso, sino que me había asegurado de que él nunca olvidara lo que había hecho. Durante los primeros días después de recuperar el anillo, no pude evitar sentir una oleada de triunfo cada vez que lo miraba. Pero eso no era suficiente. Todavía no. El desprecio casual de Jason hacia todo lo que ese anillo representaba, todo lo que nuestra familia había construido, seguía pesando en mi pecho. Tenía que aprender. Tenía que saber que esto no se trataba solo del anillo. Era cuestión de respeto, de comprender el valor de lo que se había transmitido de generación en generación, y de cómo su irresponsabilidad nos había afectado a todos. Y ahora, no iba a dejar que él volviera a mi vida y actuara como si nada hubiese pasado. Sentía cómo la ira volvía a crecer, pero esta vez no era solo dolor, era una determinación profunda y latente. Iba a asegurarme de que pagara por lo que había hecho, y no me detendría hasta que comprendiera la magnitud de sus acciones. Eso significaba tomar el control, y el primer paso era localizarlo. No tenía idea de dónde estaban Jason y Tanya en ese momento. Se habían ido de viaje unos días después de que él vendiera el anillo. Según su última publicación, se suponía que estaban en Bali, disfrutando, publicando fotos de aguas cristalinas y resorts lujosos. Pero a mí no me importaba. Podría estar a medio mundo de distancia y para mí no importaba. Yo tenía el anillo de vuelta, y ahora me aseguraría de que él no pudiera simplemente pasar por alto esto. Pasaron unos días llenos de incredulidad. No dejaba de reproducir en mi mente ese momento en que Jason mencionaba de forma casual que había vendido el anillo. Pensé que estaba en shock, pero pronto se transformó en una fría furia que se negaba a desvanecerse. No podía entender cómo podía desechar algo tan valioso, algo que significaba tanto para todos nosotros. Y entonces comprendí. No se trataba solo del anillo, se trataba de lo que él representaba. Actuaba como si las cosas que para mí, para nuestra familia, fueran importantes, no valieran nada. Siempre supe que Jason era descuidado, pero esto era algo distinto. No podía dejarlo pasar, no esta vez. No podía quedarme de brazos cruzados y permitir que se saliera con la suya. Al final, entendí que no se trataba solo de recuperar el anillo. Se trataba de recuperar mi paz, mi sentido de valor y, sobre todo, de establecer límites que él ya no pudiera cruzar. Decidí que era momento de terminar con esto. Unas horas después, Jason volvió a llamar. Contesté sin decir nada, dejando que se desahogara. ¿Por qué me hiciste esto? Su voz se quebró de frustración. ¿Tienes idea de en cuántos problemas estoy ahora? Estoy atrapado en Bali sin manera de volver a casa. ¿Crees que esto es una broma? ¿Tienes idea de lo que es estar varado, solo y sin dinero? Pude oír el bullicio de la gente en el fondo, risas, gritos, conversaciones en lo que parecía una calle abarrotada. Estaba claro que no estaba solo, lo que solo lo hacía sonar más patético, como si tratara de mantener una fachada valiente. Jason, dije, mi voz suave pero firme. Vendiste la reliquia familiar. Eso era algo irreemplazable, algo que significaba todo para mí, y no pensaste dos veces antes de hacerlo. Lo trataste como si fuera un objeto sin valor. Y ahora actúas como si tu viaje fuera lo más importante. Su voz se agudizó aún más. Esto es diferente. No ves el panorama completo. No lo vendí para mí, lo vendí para Tanya y para mí. Íbamos a hacer algo grandioso con ese dinero. No se trataba del dinero. Se trataba de vivir una experiencia que recordaría para siempre. Tienes que entenderlo. Respiré profundo, tratando de mantenerme firme. No lo entiendes, ¿verdad? Nunca lo entenderás. No se trataba de tu experiencia, Jason.
Se trataba de respeto. Y ahora mismo, estás faltando el respeto no solo a mí, sino a todo lo que representa la familia. No puedes simplemente quitar algo que es nuestro y tratarlo como si no valiera nada. Él exhaló con frustración, casi como un gruñido. No necesito tus sermones, María. Ya dejaste claro tu punto. Ahora arregla esto y llévame a casa. Te pagaré por el anillo. Solo ayúdame a regresar a los Estados Unidos. Sentí como la tensión crecía en mi pecho. La parte de mí, la que siempre había tratado de arreglar todo, quería ceder, dejarlo ir. Pero la parte más fuerte y resuelta, sabía que no era algo que yo pudiera reparar por él. Jason había hecho su cama, y ahora tendría que acostarse en ella. No voy a arreglar esto, Jason, dije, con voz firme. No puedes hacer lo que hiciste y esperar que yo te rescate cuando las cosas salgan mal. Tienes que asumir la responsabilidad de tus actos. Tienes que sentir las consecuencias, no solo evitarlas. Hubo una pausa, y luego habló de nuevo con tono frío pero aún desesperado. Realmente no me vas a ayudar, ¿verdad? Hice una pausa larga antes de responder. No, no lo haré. Creo que necesitas aprender una lección, y esta es tu lección. Tal vez la próxima vez pensarás 2 veces antes de tomar decisiones como esa. Otra pausa larga. Pude oír cómo su respiración se hacía más pesada, casi como si luchara por contener su ira. No puedo creer que hagas esto, dijo, con voz apenas audible. Nunca olvidaré esto. Sentí un destello de culpa, pero fue rápidamente opacado por la certeza de haber hecho lo correcto. Había puesto mi pie en la línea, finalmente. Había protegido algo que significaba mucho para mí, y lo más importante, había recuperado mi propio sentido de valor. Jason no era el único que tenía derecho a tomar decisiones. Yo tenía el mío. Estoy segura de que lo recordarás, dije suavemente. Pero esto es algo que tendrás que resolver por ti mismo. He terminado de habilitarte, Jason. Colgué el teléfono antes de que pudiera responder. Durante los días siguientes, Jason intentó comunicarse por llamadas y mensajes, cada uno más desesperado que el anterior. Pero ignoré cada uno de ellos. Necesitaba tiempo para que él entendiera que sus actos tienen consecuencias. Esto no se trataba de venganza, se trataba de que él aprendiera a asumir responsabilidad. Finalmente, los mensajes dejaron de llegar. No volvió a contactarme, y supe por mi mamá que Jason había logrado regresar a casa, aunque no sin dificultad. Tuvo que tomar una serie de vuelos de conexión, y le costó mucho más dinero del que había planeado. Eso, para mí, era justicia. No porque hubiera gastado el dinero para volver, sino porque se dio cuenta de lo profundas que podían ser las consecuencias de sus decisiones irresponsables. El anillo estaba de nuevo en mi poder, y Jason había aprendido una lección dolorosa, pero necesaria. Nuestra relación nunca volvería a ser la misma, y tal vez eso era para mejor. Finalmente se vio obligado a enfrentar la realidad de sus actos. Unos días después, me paré frente al espejo, mirando el anillo de herencia en mi dedo. Brillaba a la luz, símbolo de algo mucho más valioso de lo que Jason podría entender. Ya no sentía ira, solo paz. Había conseguido mi cierre,